Sistemáticas de los derechos humanos. Vamos a pedirle la opinión a Graciela Fernández Meijide. Como ustedes saben, ella es presidenta del Club Político Argentino. Hicieron un durísimo comunicado con respecto a la situación que se está viviendo allí en Formosa. Graciela, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leonora? ¿Cómo te va? Bien, gracias, Graciela, por atendernos. Siempre es interesante escucharte. Antes de meternos con la carta que publicaron desde el Club Político Argentino, quiero preguntarte por estas declaraciones que acaba de hacer el secretario de Derechos Humanos, Pietragala. Mira, es sorprendente, pero yo no puedo dejar de mencionar lo que dijo el senador de Formosa, Mayans, que ayer salió en los medios. En pandemia no hay derechos. Es decir, él justifica que no se respeten los derechos. Y ahora Pietragala te dice, bueno, no hay violación sistemática. Pudo haber habido algún hecho, error, relativiza, sin querer comparar la gravedad de lo que ocurrió, porque creo que históricamente es imposible repetir eso, pero el proceso de reorganización nacional, ese que asesinó al papá y a la mamá de Pietragala, decía lo mismo. Decía, hubo excesos, pero no hubo violación a los derechos humanos. Y eso ante la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Repito, Leonora, no quiero dramatizar comparando la gravedad de esos hechos con estos, pero yo creo que acá hay un autoritarismo de base que no reconoce los derechos. Claro. Ahora, ese autoritarismo de base, Graciela, que vos hacés mención, ustedes en la carta del Club Político Argentino hacen mención a que esto trae recuerdos a lo que fue Santiago del Estero, Catamarca, en aquel momento. Bueno, pensando en un Gindo del Fran que está al frente de Formosa hace 25 años. 28, que me parece. 28, está bien. No sé, no vamos a hacer una cuestión de tiempo, es mucho. Es mucho, son casi 30. Claro. Y eso se consigue violando también una cuestión de nuestra propia Constitución Nacional, es decir, la reelección permanente. Ellos permitieron, y Frank consiguió modificar la Constitución de la provincia, como si fuera un enclave de otra nacionalidad en un país. Y por lo tanto tiene elección repetida. Sí. La propia nota nuestra, la declaración del Club Político Argentino, termina diciendo, recordando el hecho de María Soledad, otro hecho en Santiago del Estero, y rogando que no, o deseando que no haga falta una muerte para que haya reacción. Claro. Ahora, porque yo tengo suficiente edad, Eleonora, como para decirte que yo estuve en la tierra de los Sadi cuando lo de Soledad Morales. Estuve con la madre y con el padre y caminé con sus amigas, porque las que primero empezaron fueron sus compañeras de escuela. Curiosamente se animaron, los más jóvenes siempre hacen esas cosas, yo recuerdo ese momento. Y terminó costándole el gobierno a Ramón Sadi, ¿no? Claro. Pero realmente no es que yo quiera que le cueste el gobierno a Ifrán. A mí me gustaría que cambiara Ifrán, que Ifrán entendiera que una república tiene división de poderes y que eso no es solamente a nivel nacional, sino también de provincias y de intendencias. Claro. Claro, sí, tal cual, en todos los estamentos y todos los niveles. Ahora, ¿qué opinás de la posición que está tomando el gobierno nacional? Porque una cosa es el gobierno provincial y todo esto que vos estás contando y explicando muy bien. Bueno, conocemos a cómo gobierna Gildo Infran, hace cuánto tiempo que está allí, lo que ha pasado también con las concejales que estuvieron protestando y bueno, las detuvieron. Cómo se están manejando en Formosa, pero ¿qué pasa con el rol del gobierno nacional en esto? Y bueno, lo único que hizo fue enviar al secretario de Derechos Humanos, cosas que está bien que haya ido. De hecho, antes de que él llegara, se vació un estadio. Claro.
se vació para limpiar la situación. Es decir, había cuántos errores. Yo no sé cuántas personas había en ese estadio, pero había cientos de personas 300 encerradas ahí. Sí. Bueno, entonces había 300 errores porque lo vaciaron. Claro, claro. Es interesante el punto. Hacemos? ¿Contabilizamos cuántos errores? Y además estos son otros tiempos, Graciela, ¿no? Porque digo, Pietragala puede decir que son algunos errores, pero la verdad que en los tiempos de la información tan rápida que llega de los teléfonos celulares, hemos visto sobrados ejemplos, ¿no? De violaciones a los derechos humanos que existían dentro de estos centros de aislamiento. Algunos los llaman centros de detención, no sé si está bien llamarlos de esta manera, pero hemos escuchado sobrados testimonios, ¿no? Es detención, Eleonora. A ver, si mañana a vos se sospecha que vos podés tener COVID, ¿qué haces? Te vas a tu casa, y haces aislamiento en tu casa. El tiempo que sea necesario, 10 días, a lo sumo, 2 semanas. Y queda bajo tu responsabilidad de ciudadana hacer eso. Si te llevan de prepo y te encierran, ¿me querés decir cómo le llamas a eso? Y además la policía. ¿Cómo se llama? Sí, claro, centro de detención. Tenés razón. ¿Qué querés? ¿Que te pongan un traje a rayas? Sí. No, tenés razón. Las cosas por su nombre. Son centros de detención. Tenés absoluta razón. Es cierto. De hecho, yo tuve COVID, Graciela, y lo pasé en mi casa. Y cuando tuve sospecha antes de tener COVID por algún compañero, estuve en mi casa también guardada haciendo el aislamiento correspondiente por responsabilidad propia, no porque nadie me obligara a hacerlo, ¿no? Pero ¿cuál fue el argumento que dio el jefe de gabinete y superministro de Formosa cuando le dijeron eso ya hace 2 o 3 días? Porque pasan tantas cosas que uno se olvida. Él dijo, la idiosincrasia o la índole, no me acuerdo cuál de las 2 palabras usó, del formoseño hace que haya que obligarlo. Es decir, encima, discriminador. Claro. El INADI no dijo nada. No. Es decir, los formoseños son diferentes, no son argentinos. ¿Se enteraron? ¿Te enteraste, Leonora? Sí, y sumado a esto, es increíble que un superministro, aparte como bien decís vos, le explicamos a la gente porque está a cargo de muchas carteras en Formosa, no solamente de uno, creo que son 5 los ministerios que tiene a cargo, diga semejante barbaridad como la que vos estás contando, ¿no? Y además, con cada una de las personas con las que hablábamos en Formosa nos decían que en general quienes han sido más afectados son las comunidades wichis, ¿no? Bueno, eso es aparte y desde hace mucho. Los COM vienen siendo, es más, hubo una muerte, pero nosotros lo hemos tenido aquí a uno de sus jefes tribales haciendo con una carpa, esperando que algún día Cristina de Kirchner, cuando fuera presidenta, lo recibiera, jamás lo quiso recibir. Es decir, se extiende esa cuestión autoritaria de sentir que son los que son diferentes de lo que uno espera que deban ser. Bueno, eso no tiene nada que ver conmigo. Realmente es un pensar. Hoy en uno de los medios donde me entrevistaron, en una radio, cuando hablábamos de la frase de Mayans, esta de la pandemia no hay derechos, al periodista se le escapó la expresión, qué cínico. Yo le dije, vos sabés que yo no creo que sea cinismo, yo creo que es auténtico, que realmente es lo que piensan. El pensamiento autoritario es ese. Termino porque puedo, porque tengo el poder, termino con los derechos de aquellos a quienes yo quiero someter. ¿Cuánto tiempo tuvieron hasta que la Corte Suprema tuvo que intervenir a la gente afuera en un puente al lado de un río, esperando para poder entrar? ¿Qué pecado habían cometido? Y aún así, después de 15 días, seguían sin darles el ingreso. En el medio de esto, un padre murió ahogado porque quiso cruzar a nado para ver a su hijo en Formosa. Digo, son todas cosas que no podemos olvidar, ¿no? No las podemos olvidar. No. Yo creo, por eso, desde el Club Político Argentino, donde no importa
que cuál sea el gobierno y quién esté a cargo del gobierno, estas cosas tenemos obligación, porque si hay algo que nos une a todos los que formamos parte del club, que opinamos desde el punto de vista del político partidario de diferente manera, es nuestra convicción sobre el respeto de los derechos humanos. Ya pasamos demasiadas tragedias en este país por el irrespeto de los derechos humanos, por habérselo llevado por delante, como para que no salgamos a decir inmediatamente donde lo veamos, a denunciar acá. La sociedad está mal y están mal las instituciones, son irrespetuosas de los derechos de la sociedad. Claro. Esto es lo que no podemos dejar de decirlo. No, y acá sí que no puede existir una grieta. Graciela, siempre es interesante escucharte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un beso grande. Gracias a vos por llamar. Muchas gracias y por ocuparse del tema. Gracias. Hasta luego. Hasta allí, Graciela Fernández Meijide, MPM. Momento de una pequeña pausa. Quédate ahí, ya venimos.